Bueno, pues ni modo, pues ya estamos una vez más aquí. También en el camino que veníamos, le venía yo preguntando a ella que si se entendió la semana pasada acerca de la iglesia que no tiene denominación, o sea, la iglesia que no es denominacional, porque esa es otra de las cosas que estaba hablando ayer cuando fuimos a dejarlas a ellas, a estas personas, que a veces no se entiende eso, no se entiende, porque a veces dicen, es que nosotros los que éramos católicos, después los católicos a nosotros nos dicen que cambiamos de religión. No sé si habrán oído ese término, y pues está equivocado realmente, realmente eso no tiene sentido, pero desafortunadamente es por causa de falta de conocimiento. El conocimiento de la Escritura nos da mucha luz. Y algo que quiero empezar con esta escritura. Vamos a leerla y espero que no la... Yo hasta la tengo escrita aquí en mis notas, en los enunciados arriba, y luego el otro también acá en el enunciado también de arriba. ¿Dónde está? De arriba. Porque yo creo que es muy importante. Mateo capítulo 13. Son palabras del Señor Jesús. Y viéndolo bien así, pues resulta que a veces venimos o hablamos con alguien y hablamos sin conocimiento, o sea, realmente sin conocer. Y a veces como que no hay oído para oír, ese es el gran problema. Mateo capítulo 13, y vamos a leer el verso 18 y 19. Son palabras del mismo Señor Jesucristo hablándole a los apóstoles, a los discípulos. Les estaba diciendo a ellos, en esta parte es la explicación de por qué el Señor Jesucristo les habla en parábolas a la gente. Ellos le preguntan, Señor, ahí un poquito atrás en el verso 10, dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas a la gente que lo escuchaba? En el verso 11 dice, les empieza a dar la explicación. Dice, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, a ellos no les es dado. Y eso se ponen a pensar, ¿verdad? ¿A quién realmente el Señor Jesús está hablando? ¿Quién no lo va a entender? O sea, pues ahí está escrito, hay alguien que como quiera no lo va a entender, pero aún así a los apóstoles miren lo que les dice en el verso 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Se las voy a explicar. Jesús le está diciendo, les voy a explicar la parábola del sembrador. Pero dice en el 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, aunque, fíjense que es curioso, que aunque la escuche y que aunque sea la palabra del reino, porque ya veníamos hablando de que por lo que uno mira, por lo que uno escucha y todo eso, de que le digo yo a ella que yo tengo esa pues inquietud, no sé, tentación, de que a veces hablamos con las personas y pareciera ser como que se quedan en el aire. O sea, hablamos y como que ¿qué está diciendo? No sé, es curioso, ¿no? Y aquí dice, miren lo que dice. Y vaya que quiero recalcar a los discípulos, a la gente que se supone que podían entender. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, que no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Es el diablo, ¿eh? Sabemos que es el diablo. Viene el malo y ¿qué hace? Y se lo quita, lo arrebata. Lo que fue sembrado. Entonces, dice, lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Es una categoría, por decirlo así. Pero el que no la... Y la reciben, hermano. Mire, yo he visto eso, que a veces hablamos con las personas, hablamos y pareciera ser como que lo entienden y lo reciben, y de repente después le digo, oye, ¿y después qué pasa? Como que yo me quedo como, ¿qué pasó? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? ¿Hubo, qué se puede decir? Efectos, o simplemente nomás hablamos por hablar. Bueno, hay varias explicaciones. Algunos de nosotros, por ejemplo,
se puede decir que el mensaje es precisamente a eso de lo que yo estaba hablando la semana pasada, a una iglesia específica que no tiene nombre, no tiene denominación, no pertenece a ninguna denominación. Porque hay dos, no sé si se recuerdan, la semana pasada vimos dos categorías de dos tipos de iglesias, la que está en el capítulo 2, en el verso 1 de Apocalipsis, y la que está en el verso 3. Eso me gustaría un poco un día llevarlo, pero lo dije porque la del verso 3, perdón, la del verso 1, capítulo 12, verso 1, esa es la que es llevada al desierto. Esa. La otra también está en el desierto, pero tiene otro trato, y lo vemos en el capítulo 17. Entonces, esta escritura lo entendemos, y si no lo entendemos, pues lo hablamos, lo platicamos, lo escudriñamos. Esa es la razón por la cual ayer, perdónenos, ayer que de verdad no tuvimos el estudio, pero es una de las razones por las cuales yo me siento en el estudio a escudriñar todo ese tipo de cositas, porque yo sé que quizás a lo mejor no lo entendemos ahorita, y lo digo por experiencia. Yo conocí un hermano, el hermano Fran López. Yo lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba, y en aquel tiempo pues parecía yo que igual como que no lo entendía, pero con el tiempo me he dado cuenta que todo lo que yo recibí en aquel tiempo, el Señor lo va sacando, va floreciendo, si se puede decir de alguna manera, va dando fruto, ¿verdad? Así de que pues no quiero tampoco decir, por ejemplo, que me perdonen la palabra, que no somos tontos. O sea, a veces, porque a veces dicen, no es eso, lo que pasa es que hay cosas que a veces no están en nuestro alcance llegar a entender en el momento. Pero si seguimos escudriñando, si seguimos buscando, si realmente el Señor pone en nuestro corazón el deseo de seguir buscando, porque hay que tener ganas de buscar. Si no, pues no llegamos a ningún sitio, ¿verdad? Así es de que, pues bueno, quería empezar con eso, y también recordar un poquito, vamos a ponerlo en contexto, el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿verdad? Porque de ahí nos fuimos al desierto, de Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, en el verso 1 aparece una señal, y ya lo he dicho, cantidad de veces, pero no creo que haya mucha que interpretar mucho ahí. Pero lo importante de este versículo es que la visión del apóstol aparece cuando el Señor Jesús viene a la tierra. Ahí es en donde empieza el movimiento mesiánico, el movimiento del Mesías, el movimiento que el Señor Jesús trajo a la tierra. Un movimiento que hasta el día de hoy yo creo que está hasta incomprendido todavía. Creo que todavía no hay mucha comprensión de realmente lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Pues no lo digo por otra cosa, sino porque yo a veces escucho a las personas y me doy cuenta que realmente no hay mucho entendimiento en esto. Esa es una. Y dice que estaba encinta, dio a luz en el verso 5. Esta mujer, que es la misma, la del verso 1, capítulo 2, y la del verso 5 es la misma mujer, dice que da a luz un hijo varón, que regirá con vara de arrebatar las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nosotros sabemos que es el Señor Jesús, es el hijo, el primogénito. Pero esa mujer sigue dando hijos, sigue engendrando hijos. ¿Sí sabían eso, eh? Que esa mujer sigue engendrando se puede decir que los hermanos de Jesús, aunque a veces no me gusta mucho eso, ¿verdad? Compararnos de esa manera, aunque la Escritura lo dice, pero se me hace que nos falta mucho para poder llamarnos hermanos. Pero bueno, al menos por herencia ya lo tenemos, ¿verdad? Al menos eso. Entonces, el verso 3 del capítulo 12, esta mujer entonces es llevada ¿a dónde? Al desierto, el verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado un lugar preparado por Dios.
es la mujer del verso 1. Y la del verso 5, esa mujer es llevada al desierto. Y en el capítulo, perdón, el mismo capítulo 14, 12, el verso 14, también dice que fue llevada al desierto. ¿Verdad? Esa es una mujer. Vamos a ver a la otra, en el verso 3. Otra señal. Ahí mismo 12:3. Apareció otra señal en el cielo, quiere decir que aparece al mismo tiempo. Al mismo tiempo de la visión, el apóstol ve esta señal. Y esta señal tiene características. Dice que es un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. En el verso 9, esa señal dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es la del verso 3, ¿verdad? Es la señal del verso 3. ¿Cierto? Ok, ahora ese dragón, en el verso 15, miren lo que hace. La serpiente, pues ya vimos que es la serpiente antigua, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Bueno, ¿es serpiente o es dragón? Es lo mismo, acabamos de ver ahí en el verso 9, que se llama dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Y luego dice, entonces el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia. Acuérdense que dice que esta mujer, la del verso 1, tiene descendencia, y dice que esta descendencia dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí lo entendemos, verdad? Está fácil. Las dos características. Ahora, esta mujer este dragón, lo vamos a encontrar en el capítulo 17. Tiene las mismas características, es el mismo. Capítulo 17, verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es la del verso 12, pero aquí ya es una mujer. ¿Sí lo mira? Y luego nos da las características de la mujer. Y la mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y la inmundicia de su fornicación. Mire, hermano, un día voy a hablar de ese cáliz, pero es algo bien, ¿cómo se puede decir? Es bien impresionante eso, lo que esta mujer tiene. Pero ahorita lo que quiero es que nos vayamos al desierto para poder entender lo que es nuestra vida. Dice, y luego la menciona. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, que es la misma del verso 3 del capítulo 12. Aquí ahí tiene nombre, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Quiere decir que entonces Babilonia tiene descendencia también, ¿verdad? Que ya lo vimos en unos sábados anteriores, cuál es la descendencia de esta mujer, y da todas sus características. Y en el verso 15, 17:15, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que esto está extendido. Cuando al apóstol se le da la visión, él lo mira que está extendido en todo el mundo, todo esto. Pero el mensaje que nosotros debemos de llevar es a la mujer del capítulo 12, del verso 1, los que guardan, ¿qué dice? Verso 17,
contra la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esto yo creo que es bien interesante porque los que guardan los mandamientos de Dios, sabe que si nosotros nos ponemos a ver hacemos una analogía de lo que es el desierto, pues nos vamos a tener forzosamente que ir al Éxodo para poder entender el desierto. O sea, cómo es que el Señor saca a su gente del desierto y que nos hace el llamado en el día de hoy también a nosotros a poder entender. Y créame que es bien precioso cuando uno entiende realmente cómo se vive en el desierto, contra quién se lucha. Son 7 enemigos. Y el Padre le dice, son más fuertes y más grandes que tú. Ahí lo dice en el libro de Deuteronomio. También creo que el Número lo dice. Éxodo lo dice. Y la pregunta es, si el Padre sabe que son más grandes que yo, ¿para qué me manda a la guerra, verdad? ¿Tiene sentido eso? Dígame. Acuérdese que lo vimos también la semana pasada. ¿Por qué el Señor hace que el pueblo rodee por el desierto? ¿Por qué lo saca? Lo saca porque dice, lo voy a mandar a dar la... Vamos a leerlo, ¿no? Vamos al libro de Éxodo. Sí, para poder entender, acuérdese, vamos a caminar en el desierto. Es Éxodo, que es, ahorita le digo, 13, Éxodo 13. Verso 17. Y esto es bien interesante, le voy a decir porque cuando uno tiene conciencia de que el Señor lo llama, que nos llama, que nos hace ese llamado de aceptarlo, de vivir en sus ordenanzas, de vivir en sus leyes, de vivir en la gracia, sobre todo en la gracia. Yo creo que es más, yo creo que en el día de hoy vivimos más en la gracia y en la misericordia del Padre que en otras cosas, ¿no creen? Porque si no fuera por su misericordia, y si no fuera por su gracia, el otro día escuché a alguien definir lo que era la gracia de Dios y me gustó tanto el hecho de definir lo que es la gracia de Dios. Él la define de que, por ejemplo, si yo trabajo por algo, se me da una recompensa, ¿no? Porque es un pago. Pero si se me da algo por lo que no trabajé, es más, hasta ofendí a la persona que se lo di. Y todavía sí me da. Como que, más o menos así lo definió él. Dice el verso 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, acuérdese, aquí vemos al Padre. Aquí Jesús no aparece todavía, aunque está implícito, pero no aparece. Dice que dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. La pregunta es, ¿sabían ustedes que estamos en guerra? ¿Contra quién peleamos? Dígame, ¿contra quién peleamos? Yo les voy a ser bien honesto, Yo he preguntado muchas de las veces qué es un principado. El apóstol Pablo lo define en el libro de los Hebreos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Y más o menos se puede entender, pero no lo comparto mucho porque creo que todavía me falta un poco más de información. Pero pues sencillo, principados. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces nuestra lucha es contra él. Vaya a Apocalipsis 12, Satanás, serpiente antigua, dragón, con eso es la lucha. Principados, gobernadores de las tinieblas. Dígame cómo funciona eso. Y más o menos se puede definir, ¿verdad? Pero bueno, no me quiero meter ahí ahorita. Más el verso 18. Porque quiero caminar en el desierto y quiero que me ayuden a caminar en el desierto. Dice, más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. O sea que los hizo rodear. Dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, que es otra cosa que yo decía.
En Egipto tenían ejército en Egipto los hebreos. No, eran esclavos, no se les permitía. Vamos a ver en el libro del Éxodo cómo se sometían. Les hicieron cargas pesadísimas y a veces yo creo que le venía diciendo, y ayer veníamos platicando, que a veces a mí, no, bueno, no sé, no es que no me guste, no estoy a veces muy de acuerdo, que a veces vemos a una persona en necesidad y queremos meterle al Señor allá a fuerzas porque está en esa necesidad. ¿Verdad? Y yo creo que no. Yo creo que al Padre se le busca en necesidad sin necesidad. Pero pues a veces vemos la oportunidad de que está sufriendo. No, mira, acepta al Señor y el Señor te va a resolver todos los problemas. Resulta que lo aceptan y los problemas son peor. Y se preguntan, ¿y por qué? Pues si me dijeron que me iban a solucionar todos mis problemas. Pues porque no hemos entendido. O sea, no hay entendimiento realmente de lo que nosotros vivimos. Ahora, en el camino del desierto, entendiéndolo, yo creo que es bien precioso porque, y yo quisiera que viéramos un poquito nuestra vida desde que conocimos al Señor. No sé, hay gente que la conoce desde que nace, ¿no? Nosotros decimos que vive en el Evangelio, crece en el Evangelio, así es como lo hemos denominado. Pero algunos de nosotros que estuvimos en otra denominación y que aceptamos a Jesús, aparentemente parece que de ahí empieza nuestra vida cristiana. Yo no creo eso. Yo creo que el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Lo que pasa es que yo no tenía conciencia de Él. Yo no había entendido el sacrificio de Él. Yo no había entendido el regalo que se me da a través de Jesús. Cuando yo entiendo el regalo, cuando yo entiendo que el Señor me llama a ser parte de ser adoptados, acuérdense que nosotros somos adoptados, ¿verdad? Nosotros los gentiles, como se nos llama, somos la adopción. Y ahí como que entonces empieza un proceso y es cuando a veces me quedo pensando, ¿por qué, Señor? Yo ya lo he dicho algunas veces, ¿por qué no me llamaste o no me dejaste ir a tu presencia cuando yo acepté tu sacrificio? Dice Romanos, el que cree y lo confiesa, el que lo cree en su corazón y lo confiesa, dice que será salvo. Tenemos esa salvación. Yo pensaba, ¿por qué, Señor, no en ese momento? Pues vámonos, ¿verdad? Llego allá limpiecito, no tengo que llegar ni siquiera con San Pedro. La tradición, estoy hablando de la tradición. ¿Se han oído eso, verdad? Que a veces están sacados chistes de eso, de que llegan con San Pedro y hacen un montón de cuentas. Ay, Jesús, ¿verdad? Pero me refiero al hecho de que llegar delante de la presencia del Señor y pues justificados 100% delante del Señor. No habría ahí nada que reclamar porque la sangre del Cordero a nosotros nos limpia y nos aparta, ¿no? Pero no, nos dejan sobre la tierra y a veces hasta con más problemas. A veces más complicada la vida, a veces no entendemos por qué. O sea, ¿por qué? Bueno, la razón es porque vámonos a ir al libro de Deuteronomio. Y no me estoy adelantando, pero según Deuteronomio es como la segunda, Deuteronomio capítulo 8. Es como, le llaman como la segunda ley. Es como un recuento del hombre en el desierto. Como que aquí Moisés les hace como un recuento de todo lo que hicieron, no hicieron, de todas las cosas. Pero en el capítulo 8, dice en el verso 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Acuérdense, en el capítulo 12, el verso 17, dice que los que guardan los mandamientos, y los mandamientos de Dios dice que no son gravosos. Acuérdense, nos lo dejó nomás en 2, amarás al Señor tu Dios. Dice que en eso se reduce toda la ley. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para que seas prosperado, para que no tengas ningún problema, para que seas muy feliz. Eso dice, ¿no dice eso?
Entonces déjenme ver que mi Biblia no dice. Se me hace que aquí el Señor se equivocó. Déjenme acerco bien. Ok. ¿Para qué, ¿Para qué dice que lo sacó? Para afligirte. Para afligirte. ¿Quién? ¿El diablo? No. No. Aquí el Señor tiene tal autoridad porque nos trata como a hijos, hermano. Al hijo se le trata de esa manera. Y cuando uno tiene conciencia del hijo y recibe uno la reprensión, sí duele, porque duele, se queda uno así como, ¡ay, Señor! Como a veces dice uno, hay un dicho, trágame tierra. Un día me acuerdo que yo decía eso y cuando leí la escritura dice que hasta en el fondo de la tierra nos encontraría, dije, no, mejor no, ¿verdad? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ok. ¿Usted cree que el Señor no sabe lo que hay en el corazón de nosotros? ¿Sabe o no sabe? ¿Quién es el que no sabe? Pues yo. Porque hasta que no vivo la situación, entonces yo sé lo que hay en mi corazón. Alguien se me atraviesa en la calle, como ayer que andábamos por allá, y que se mete ahí que quiere cortar la fila. ¿A poco no? Hasta entonces cuando uno sabe que hay ira, contienda y muchas cosas. Para saber lo que había en tu corazón, pero él no sabe. Nosotros somos los que camino del desierto, cuando todas esas cosas que pasaron en el desierto, primero, agua, la primera necesidad, no, saliendo del desierto hace una fiesta y pueden ustedes leer ahí la danza de la hermana de María, la hermana de Moisés y de Noé. Una fiesta, ¿va? Sí lo han leído. Precioso que está ese canto, ¿va? Pues sí, pero resulta que a los primeros, creo que son, ahorita vamos a ver, unos 30 días, ya estaban renegando porque lo sacaron del desierto. Inmediatamente sacándolos del desierto. ¿Qué más? ¿Para qué más? Dice en el verso 3, y te afligió. Cuando viene la aflicción, renegamos y hasta le echamos la culpa al diablo, ¿a poco no? O el enemigo. Yo he escuchado mucho esa palabra muy común. Es que es el enemigo. No, hermano, no. El enemigo me toca cuando el Padre quiere, nada más. A mí me compraron. Yo lo he puesto de esta manera. Y yo creo que tiene mucho que ver. Mire, estos son mis lentes. Se los vendo, hermana Hortensia, se los vendo por $5. Sí. Ahí le van los lentes. Si yo los quiero usar, ¿qué hago? Yo se los vendí. Yo fui comprado por precio de sangre. ¿No? Y si yo quiero usarlos, yo tengo que pedir permiso o no. ¿Sabe que cuando tenemos esa conciencia es cuando a veces, voy y se los robo, voy y hago alguna otra cosa que está fuera del orden de Dios, y entonces es cuando a veces hay situaciones en las que decimos, no es que es el enemigo, no, somos nosotros. Pero yo me imagino que el diablo va a estar, ya, párenle, no, háganse responsables de algo, ya dejen de culpar. Dice, te hice tener hambre, otra cosa, te hice tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Bueno, esa otra cosa también bien curiosa. Yo creo que a veces nosotros tratamos de ver el maná como algo en lo físico, ¿no le parece? Pero ¿qué es el maná? La Escritura dice que es maná. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. Jesús es el pan del cielo. Dice, coman y vengan a mí, coman. Y dice que cuando el Señor Jesús le dijo, el que come mi carne y come mi sangre, entonces ahí nos vamos a arreglar. Y dice que mucha gente se fue porque no lo entendieron. No entendieron eso. Que era comérselo a él. Cuando yo le dije, pensé, dije, yo creo que los demás pensaron, se me hace que este es ¿cómo se dice? ¿Caníbal? Es que póngase a pensar en lo natural, mi hermano. Si alguien viene y me dice, coman mi carne, si no hay el entendimiento, si no entendemos realmente lo que el Señor está diciendo,
Los que se quedaron lo entendieron y no tanto, porque si ustedes se dan cuenta, los apóstoles no pudieron entender todo el proceso que pasó hasta después que Jesús apareció vivo. Y luego dice, lo voy a leer otra vez desde el principio, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Quién dijo eso? Mateo capítulo 4, ¿quién lo dijo? ¿No es lo que le responde el Señor Jesús al tentador? Estaba escuchando en estos días, hay alguien que dijo que iban a explicar los 18 años de Jesús, que no están escritos en la Biblia, porque él aparece del tiempo en el que nace a los 12 años cuando está en el templo, y luego a los 30. En ese lapso de tiempo son 18 años. Y hay tantas teorías tan más descabelladas y tan locas. Ay, Jesús. Unos ahí salen que hasta anduvo en la India y anduvo en quién sabe en dónde y anduvo haciendo esto y lo otro. Pero mire, es bien curioso esto. Fíjese bien. ¿Cuántos años son? De los 12 a los 30. 18. 6 y 6 son 12. ¿Y 6 cuánto? 3 veces 6. Es número de hombre. Y a veces nosotros lo relacionamos con el diablo, con Satanás. ¿Sabe también quién tiene ese 666? Salomón. Sabiduría, conocimiento. Y andan buscando por allá en otro lado. Podemos sacar la escritura que es Juan 5:39, en donde el Señor Jesucristo le dice a la gente: erráis, están equivocados porque no escudriñan las escrituras, porque las escrituras dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús, como un buen judío que era, porque a veces lo occidentalizamos a él y lo hacemos con nuestro pensamiento de occidente, Jesús era un judío apegado a sus leyes. Él vivía la ley, él era la ley más bien, él era la ley. Y luego dice aquí, bueno, otra cosa también, váyase a Deuteronomio capítulo 2, pareciera ser como que no empiezo pero vamos a ver esto primero. Le digo, aquí cuando Deuteronomio es como que Moisés les hace un recuento de lo que vivieron, de lo que pasaron en el desierto. Y esto también yo creo que llama mucho la atención, porque a veces pensamos que la vida en el desierto siempre va a ser así ¿cómo la pongo? Como muy difícil, ¿no? Como que voy a tener que sufrir y voy a tener que tener sed y todo eso. No es tanto así. Es un trato que Dios tiene con nosotros. Y mire, bien curioso, porque aquí a veces pensamos o creemos que el hecho de tener cierta necesidad de cosas materiales es parte de lo que es el trato que el Señor tiene con nosotros en el desierto. Y no es así, mi hermano. O sea, no es así. Mire, le voy a decir por qué. Capítulo 2 del libro de Deuteronomio. En esta parte les dice Moisés a esta gente, le dice luego en el verso 1, luego cuando volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, se fija, les está haciendo como un recuento a ellos. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Verso 6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. La pregunta es, ¿de dónde sacaron dinero en el desierto? Porque se supone que parece que en el desierto no hay mucho que hacer. Pero mire lo que dice el verso 7. Dice,
Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y no te ha faltado nada. Nada. ¿Qué quiere decir? Que en el desierto también hay provisión de todo. Agua de la roca, pan del cielo. Si se queja va a haber codornices y se le van a salir hasta por las narices cuando va a saciarse de eso. Es bien interesante todo esto y quiero poner primero esto para que empecemos a ver que camino del desierto es un trato que el Señor tiene con nosotros, pero no es gravoso. O sea, no es como que nos vamos a morir en el desierto, porque pues la verdad que nos van a sacar del desierto, pero yo no quisiera morirme en el desierto, ¿o sí? Yo lo estoy invitando a que no se quede en el desierto. Porque la idea de salir del desierto no es a morirse en el desierto, es a ser entrenados, a ser preparados para la guerra, a recibir leyes, a ver la mano del Señor. Y el problema más grave que hay en esto, ahorita lo vamos a ver. Mire, Don Pastor, dígame. mi versión tiene algo que me llama mucho la Dígame. atención en el 8, cuando él dice que lo que había en su corazón, pero también dice, y para ver si cumplían o no sus mandamientos, la versión que dice, eso me llamó mucho la atención con todos lo que el pueblo de Israel estaba pasando. Sí. Bueno, esta versión dice, bueno, ahorita lo vemos, pero esta versión dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que ve en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y yo creo que es algo muy interesante porque creo yo siempre he tenido eso, de que a veces he escuchado mucho que cuando nosotros llegamos al Señor, los mandamientos de Dios como que ya quedaron fuera, como que ya no tenemos que tener nada con ellos. Ahora vivimos en la gracia. Hay una doctrina de la gracia, ¿sí sabe eso? Que como quiera hacemos lo que nos plazca y todo está bien. No, no. Los mandamientos del Señor, el mismo Señor Jesucristo, yo me imagino, lo quiero pensar así, que ha de haber dicho, son 530 no me acuerdo cuántas, 36 ordenanzas que hay, más los 10 mandamientos, para que el pueblo de Israel pudiera vivir realmente bajo el orden del Señor. Y acuérdense, cuando el Señor Jesús viene a la tierra, había una cantidad de mandamientos que no eran los mandamientos que el Padre había puesto. El hombre ya se había inventado su propio, como ahora lo estamos viendo. Ahorita ya veníamos hablando de eso ayer, ahorita hay denominaciones en donde cada quien tiene su forma de tener ciertas ordenanzas que no tienen ningún fundamento bíblico, no tienen ninguno. Pero a veces nosotros las imponemos, o el hombre las impone para poder mantener orden, o para poder, es más, yo lo he visto, hasta poder mantener a la gente con un poquito de miedo dentro de la iglesia para que no se vaya a otro lugar. O para coaccionar a la gente para que dé dinero. Todo eso está. Yo no creo que esté hablando de algo que no estemos viviendo, ¿verdad? Y los mandamientos de Dios los cumplieron los israelitas, los hebreos. ¿Los cumplimos nosotros? No, ¿verdad? Bueno, ese es el entrenamiento. Esa es la forma de ir al desierto para entonces poder ver. A mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a ver esto del desierto. Dice el Señor que Él va a meter a la tierra para vencer a 7 enemigos. Ahí los menciona. Amorreos, jebuseos, los 7, y algunos los han puesto como los 7 pecados capitales que han sacado eso, que realmente no es bíblico tampoco, pero bueno. Y menciona el Padre, le dice, son más grandes y más fuertes que tú. Quiere decir que tú no los vas a confrontar.
tú los vas a identificar, pero el que los va a derrotar es Él. Porque a veces nosotros nos enfrentamos a ellos. Les voy a mencionar uno que yo creo que es muy conocido: la ira. ¿Lo conoce? ¿Conoce la ira? ¿Sí la conoce? ¿Qué tan amigos somos de la ira? Que si nomás nos pica así tantito y ¿ya? Explotamos ahí. Porque yo creo que es muy bueno empezar a ver eso, porque es parte de los enemigos. En el trayecto que vamos caminando del desierto, los vamos a ver cómo se pueden identificar. Pero y pongo la ira porque yo creo que es una de las cosas en las que a veces más nosotros batallamos. Porque la Escritura dice que nos airemos, que podemos tener esa parte de naturaleza en nosotros. Dice, pero no pequéis, airaos, pero no pequéis. Porque hay una línea muy delgada entre el enojo y la ira. ¿El enojo se puede controlar, sí o no? ¿Y la ira? ¿Sabe que la ira nos controla a nosotros? Ya cuando uno brinca esa partecita de ahí, bueno, es parte del entrenamiento. Y les digo yo porque ya hace tiempo que yo compartí esto, ya hace tiempo que yo lo compartí. Me acuerdo, no les voy a hasta decir dónde. Venía yo por el Austin Highway, atravesando New Braunfels, ¿verdad? Y llego yo y me parqueo ahí. Está la luz roja. De este lado están los que dan la vuelta para la izquierda, ¿verdad? Y donde llega también estaba la luz roja, se para así y se para a la par mía una ambulancia. Y enseguida, cuando se arranca otro que va acá, se mete así, imagínense, que me pasa eso a mí. No, hombre, empecé pues no quiero decirles para que no quede grabado lo que le dije, ¿verdad? Pero no sé por qué, volteé a ver la ambulancia y me quedé pensando, ¿qué trae si trae una cámara la ambulancia? Y me están grabando y están viendo que el pastor le está diciendo hasta de lo que se va a morir el que se le atravesó. ¿Quién me miraba? Dígame, ¿a quién le tenía que dar cuenta? Aunque la cámara me hubiera grabado, ¿no? Bueno, es parte del entrenamiento, hermanos. Es parte de lo que el Señor, a través de esto, a través de lo que yo vi de los enemigos, pues enójate, pues dile, órale, ¿verdad? Pero ya la ira es capaz uno hasta de aventarle el carro encima o de bajarse y hasta de pierde uno el control. Parte del entrenamiento. Y eso yo creo que el Señor Jesucristo ya lo venció. Y nosotros podemos a través de Él, a través del conocimiento de Jesús. Así es de que, pues bueno, entonces resulta de que somos millonarios y no tenemos que hablar de prosperidad, ¿no? Porque aquí dice que no le faltó nada al pueblo de Israel. Imagínense 40 años caminando con los mismos zapatos o las mismas cosas que a veces nosotros tenemos en lo natural. A veces bueno, no sé, ¿verdad? Pero, Señor, oramos por carros nuevos, ¿verdad? Pero nos han dejado, no, tarde que temprano, por ahí sale el aprendizaje siempre de las cosas que nosotros vivimos, a ver de qué bueno. Ahora vamos a hacer ahí mismo en el Éxodo 22, 35, vámonos al libro de los Hebreos. ¿Por qué el libro de los Hebreos? Bueno, porque los hebreos se me hace que nos van a poder entender más y tengo que hacer esta exhortación. Hebreos capítulo 3. Aquí en esta parte el mensaje se me hace que ya es más cercano a nosotros, sin olvidar que el desierto nos va a ayudar a caminar
el desierto nos va a enseñar, el desierto nos va a afligir, nos va a probar en el camino, ¿verdad? En el capítulo 3, capítulo 3 del libro de los Hebreos. ¿Y por qué el libro de los Hebreos? Bueno, porque ellos eran los que podían entender un poco más lo que estaban viviendo. Dice el verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mire que ese versículo es bien profundo, porque Saulo de Tarso, un hebreo, israelita, de la tribu de Benjamín, un hombre tremendo, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, él aquí ya empieza a ver y empieza a ponerle a la gente el ejemplo de lo que se vivió en el desierto para que pudieran entender el propósito. Mire lo que les dice, el cual es fiel al que le constituyó, o sea, hablando de Jesús, dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6. Este verso 6 es algo yo creo que bien precioso. Pero Cristo como hijo sobre su casa, y dice, la cual casa somos nosotros, y luego dice, si retenemos firme hasta el fin la esperanza y el gloriarnos en la esperanza. Verso 7, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Hace 2000 años que se les dijo esto a los hebreos, al pueblo de Israel. Y en el día yo creo que todavía sigue sonando eso. Yo creo que todavía. Si oyeres hoy su voz. Pero realmente ¿cuántos escuchamos la voz? Dígame, ¿cuántos realmente escuchamos la voz? Ayer que veníamos, porque le digo a ella, ¿sabes qué? Platícame, háblame, porque ya vengo ya anoche y cansado, ya vengo así como que, ya miro la carretera así como que se me hace... No venía tan cansado, pero como quiera le digo, platícame cómo fue cuando aceptaste al Señor. Cuéntame tu historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Cuáles fueron las primeras cosas? Y creo que llegamos a una conclusión que de recién convertidos no teníamos conciencia, hermano. Realmente no, éramos unos niños recién naciditos, bebitos, en conciencia, en tener la conciencia de que el Señor había llegado a nuestras vidas. Hasta después con el tiempo, le digo yo a ella, que yo empecé a tener conciencia. Yo prediqué cerca de unos 8 o 10 años sin tener mucha conciencia realmente. Predicaba porque tenía la ilusión y tenía el ánimo y tenía un muy buen maestro en ese tiempo. Me recuerdo mi hermano Pablo Aguiar, mi pastor, que ya partió con el Señor, pero siempre que lo recuerdo bendigo mucho a ese hombre, mucho lo bendigo, porque yo aprendí muchísimo de él, sobre todo también de la esposa de él, la hermana Telia Aguiar, que ella todavía está ahí dando la batalla. Y le digo ya que yo predicaba y al menos yo pensaba que era gran predicador, ¿verdad? Pero yo creo que le digo ya que yo tuve conciencia de la vez aquella que me dijeron que yo no conocía a Jesús. Ahí fue donde yo empecé a tener otro tipo de conciencia. Porque Jesús es el centro, hermano, del Evangelio. No hay otro Evangelio si no es a través de Jesús. Y mire lo que dice aquí, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el día de la tentación del desierto. Ay, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe que yo he visto eso? Yo he visto corazones duros, pero duros, mi hermano, que uno les habla y les dice, y aquello parece una piedra, que no les entra, y por más que uno a veces se esfuerza, hay gente, y no estoy hablando de gente de afuera,
Estoy hablando dentro de lo que es el evangelio, el cristianismo. Gente que a veces se ponen a hablar con ellos y se lo quieren hasta golpear, porque ellos se aferran a sus enseñanzas, a sus tradiciones y todo eso. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Mire lo que dice, donde me tentaron vuestros padres, donde me tentaron. Se recuerda la segunda, bueno, Lucas y Mateo dicen cosas diferentes, lo ponen en un orden diferente, pero me gusta más Mateo. Cuando llega Satanás, cuando llega el diablo, le dice al Señor, tírate de ahí y aviéntate de cabeza. Ya, los ángeles te van a mandar. Se recuerda la contestación de Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. No hay que tentarle. Y vaya que a veces rompemos mucho eso. Y lo digo por mí, ¿verdad? Lo digo por mí. Le voy a decir por qué. Ayer, para no irnos tan lejos, espero que por ahí los de la patrulla de caminos no me estén escuchando, ¿verdad? Porque vamos manejando y luego en el letrero 75 speed limit, 75 millas el límite de velocidad. Y luego veo la troca 85. Estamos tentando, ¿a poco no? Porque el límite dice 75. Y se ponen a pensar, el otro día íbamos, porque le iba yo diciendo a ella, en las curvas, ¿verdad? Dice, ¿por qué las curvas están así? Le va, porque es, pues, es el peralte, cuando el ingeniero mira que hay una curva, levanta la carretera de este lado para que el carro le voy a hacer ingeniería, eso, ¿verdad? Le digo a ella, en la curvita a veces hasta como que le aceleramos más, ahí, y agarramos. Yo me imagino, y le platico yo a ella, yo me imagino que nos salimos de aquí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Vamos en buen camino, bendice nuestro camino, Señor, y manda a tus ángeles y haz esto, Señor, y haz lo otro, ¿verdad? Y el Señor Jesús se sienta al lado ahí bien rico así, y hasta con el aire acondicionado disfrutar el viaje. Cuando ve 80 millas, dice, ¿saben qué? Yo aquí me bajo. ¿Verdad? Porque, y le digo a ella, de verdad, hasta esas cosas que parecen triviales, parece como que no tienen importancia, pero dentro de nosotros debería ser una ley que está escrito. El mismo apóstol Pablo dice, sujétense a las leyes de la tierra, a todo lo que nosotros vivimos, y no lo hacemos, hermano. Pero eso es parte de ir caminando en el desierto y de ir viendo realmente por qué nos han llamado a vivir en esto. Dice, me voy a ir hasta el verso 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya entre nosotros. A ver, busquemos quién está entre nosotros, ¿verdad? Dice, otra vez, antes mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Por eso saqué la escritura al principio de Mateo capítulo 13. Porque a veces, yo lo digo por mí, yo he ido a lugares en donde a veces escuchamos una predicación preciosa, bonita de algún hermano por ahí y salimos así hasta como inspirados, ¿verdad? Ay, qué bonita predicación. Y pongo siempre ese ejemplo, salimos del estacionamiento, Dios mío, y alguien se me atraviesa. Mira el diablo y se la robó. Porque realmente no hay entendimiento. La escritura hay que entenderla, hay que ponerle sentido, hay que ponerle... Y no nomás eso, pues hay que vivirla, porque si no, ¿qué caso tiene, verdad?
Aunque sea una parte de decir, bueno, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero si me vuelven a atravesar, ya no le digo tan feo. Ahora le voy a bajar un poquito al reclamo, o si no le digo, o si no el otro día le digo a Hortensia, Señor, ¿por qué? ¿Te los llevas o te los mando, Señor? Porque a veces la situación se pone así. Pero bueno, quiero terminar, verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Aquí hay dos cosas, verso 18, desobedecer, y verso 19, incredulidad. Y yo creo que es en lo que le vamos a pedir al Señor en esta mañana, que nos ayude a creer, porque es válido decirle. Se recuerdan el hombre aquel cuando se le acercó, Señor, ayuda a mi fe, ayúdame a creer. Pero a veces yo tengo miedo de decir eso, porque Señor, ayúdame a creer. Y se vienen situaciones en las que tienes que decir, ayúdame. ¿Cómo nos va a ayudar a creer? Pues poniéndonos en una situación de tener que creer, ¿o no? ¿O no? ¿Cómo aprender las cosas si no nos ponemos a practicar? Pues tenemos que tener, hace tiempo escuché al hermano, ¿cómo se llama? Al hermano chileno me parece que él es, que él dice, tengan cuidado con lo que piden, porque a veces les pedimos al Señor paciencia y se te ven unas situaciones una detrás de otra para que ejercites la paciencia, porque le pediste paciencia. Me acuerdo mucho de él. O si no le pedimos, Señor, ayúdame dame fe. Y se viene una cantidad de situaciones en las que pues o crees o crees, porque no hay otra. Y es parte de la enseñanza. Miren, el Señor dice que Él trata a sus hijos. Si no los trata así, entonces no somos hijos. Hay otra categoría. Y en la enseñanza es en donde uno va aprendiendo. Y yo creo que le damos gracias al Señor porque de alguna manera pues nos tiene en este camino del desierto. Y creo yo que la iglesia está todavía, sigue estando ahí. Y no ha podido entender para salir de ahí del desierto y llegar a tierra prometida. Así de que pues bueno, vamos a terminar. ¿Qué les parece? Se va el tiempo. Uy, corre el tiempo. Vamos a orar para terminar. Y vamos a pedirle al Señor que pues que nos ayude, ¿no?, a creer. Pero que nos ayude con misericordia. Que no sea tan excesivo el trato de que, bueno, Él sabe lo que hace. Pues no le podemos poner condiciones tampoco, ¿verdad? Pero bueno, sí podemos pedir. Bueno, vamos a pedir. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, por tu amor y tu misericordia, Señor. Te rogamos, te pedimos, te suplicamos, Señor, que el trato que tú tienes con cada uno de nosotros lo podamos entender, podamos ver tus propósitos, podamos ver por qué, para qué. Y creo que sería un poco más fácil para nosotros, Señor. En el libro de Proverbios hay muchas formas de ver cómo el hombre de falto de entendimiento, Señor, no llega a ningún sitio. Pero aquel que entiende tu palabra, aquel que la puede ver, creo que es más fácil, Señor, llegar. Tenemos al que ya lo hizo posible para nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que todo lo recibimos por su gran amor, por su gracia y su misericordia, y que ahora a nosotros nos toca realmente dar testimonio de que realmente somos lo que tú dices que somos. Por eso, Padre, en esta mañana te rogamos, te suplicamos, sobre todo por tu misericordia, que no nos falte cada día, cada mañana, y que tu misericordia, Señor, sean nuevas, y que tu gracia no sea parte de nosotros, en este camino del desierto, y que pues lo podamos entender. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, amén. Uy, ahora hermano Valentín.